Espíritu de Dios, te doy gracias. Spirit of God, I give you thanks. Gracias por tu palabra Thank you for your word que será predicada. that will be preached. Señor, en el nombre de In Jesús, the name of Jesus, yo declaro que tu palabra I declare that your word no regresa vacía, does not come back empty, sino que da fruto al 100%. but it gives fruit 100 to 1. Que no regresa vacía, It does not come back empty, sino que tus hijos but your children los reciben will receive it. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Diga conmigo ahora: Say with me now. Padre, Father, gracias thank you por tu palabra. for your word. Vamos, dígalo, gracias Say it. Thank you por tu palabra. for your word. Yo la recibo I ahora receive it now, y me comprometo and I commit para ponerla en to práctica. put it into practice. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tu palabra, Señor, Your word, Lord, no regresa does vacía. not come back empty. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Alguien diga amén. Somebody say amen. Tome su asiento ahora. Take your seats Dele un now. aplauso a Jesús. Give an applause to Jesus. Diga conmigo ahora, fuerza. Say with me now, strength. Necesito que ustedes estén despiertos ahí, mis hijos. Diga conmigo, fuerza, Say with me, might, poder power, y autoridad. and authority. Otra vez dígalo, fuerza, Might, poder power, y autoridad. and authority. Dígalo otra Say it vez. again. Fuerza, Might, poder power, y autoridad. and authority. Fuerza, Might, poder power, y and autoridad. authority. ¿Qué es eso? What is it? ¿Qué es eso? What is it? A veces decimos las cosas y no entendemos qué es. Sometimes we say things and we don't know what they are. Yo quiero que usted entienda esto hoy. I want you to understand this today. Hoy quiero que usted reciba la revelación Today I want you to receive the revelation de lo que es la fuerza, of what might is, el poder the power y la autoridad and authority de Dios of God que quiere actuar en su vida that wants to act in your life para que usted sea una persona so that you can be a person equipada equipped para el poder de Dios, for the power of para God, manifestar el reino de Dios to manifest the kingdom of God en esta tierra. in this earth. El propósito de Jesús venir a la The tierra purpose of Jesus coming to the earth es para que el reino de Dios is so that the kingdom of God sea expandido en esta tierra. be expanded on this earth. Y usted y yo ahora And you and I now somos los responsables de hacer eso. are responsible for this. Dígale al que tiene al lado, Tell the person next to tú you, eres el responsable. you are responsible. Tú eres el responsable You are the responsible one de la expansión del reino. to expand the kingdom of God. Dígaselo por favor otra vez. Say it again. Tú eres responsable You are responsible de la expansión del reino. for the expansion of the Y kingdom. si no estás haciendo el trabajo, And if you're not doing the job, eres un irresponsable. you are irresponsible. ¿Está entendiendo? Are you understanding? ¿Cuántos irresponsables hay aquí? How many irresponsible people do we have Vamos a ver here? si es verdad. Let's see if it's true. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Look what the Apostle Paul said. Quiero leerles este versículo, estos I versículos. want to read these verses to you. Me gusta mucho I like it a lot. cómo escribe el apóstol Pablo, How the Apostle Paul writes. porque es inspirado por el Espíritu de Dios. Because he's inspired by the Spirit of God. Y quiero pedirle que lea conmigo desde el 15, And I want you to read with me since chapter desde el capítulo 1, versículo 15. 1, verse 15. Y dice así, And it says this. vaya conmigo por favor. Be with me. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, dice el 16, no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Va conmigo? If you're reading in English, please follow the reading in English. 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Are you with me here? 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 20.
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Are you with me? 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió algunas cosas bajo sus pies. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas las cosas. All things under his feet. Todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Y mire lo que dice aquí. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Wow. ¿A quién se la dio? Who did he give it to? Escuche. Listen. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alguien diga gloria a Dios. Somebody say glory to God. Usted no se alegra porque como que es más trabajo para usted, You're ¿verdad? not joyful because it's like more work for you, right? Escuche esto. Listen to this. Escuche esto. Listen to this. Fuerza, Might, poder power, y autoridad. and authority. ¿Para qué necesitamos fuerza, poder y autoridad? Why do we need might, power, and authority? Hemos estado hablando de cómo el demonio quiere atacarnos. We have been speaking how the demon wants to attack us. Hemos hablado de la lucha tan fuerte que hay todos los días. We talked about that strong struggle Todos every los day. días. Every day. Por eso el apóstol Pablo también dice allí, That's what the Apostle Paul also says en el capítulo 6, in chapter 6, que tenemos lucha todos los días. that we have a struggle every day. Y nuestra lucha no es contra seres humanos. And it's not against human beings. Es contra principados, potestades y huestes de maldad. It's against principalities and powers of darkness. Pero el mismo apóstol Pablo dice aquí But the same Apostle Paul says here que ya Jesús, that Jesus already, escuche esto, listen to this, ya Jesús Jesus already tiene todas las cosas, has everything, todas all bajo things sus pies, under his feet. sean principados, Be powers of sean darkness, potestades, principalities, sean dominios, Dominions, todo everything. todo está bajo sus pies. Everything is under his Y feet. que Él ya dio todo ese poder, And he already gave all toda esa that power, fuerza all that y strength, toda esa autoridad and all the authority a la to iglesia the church para que la iglesia ejerza el poder so that the church exercise that power que Cristo that Christ ganó para nosotros, won for para us que el reino de Dios so that the kingdom of pueda God seguir avanzando. can continue to advance. Pero ¿por qué no está avanzando la But iglesia de why Dios? is it not advancing? Are you with me here? ¿Estás conmigo? ¿Por qué la iglesia no está avanzando? Why is the church not ¿Por advancing? qué estamos más preocupados en las cosas que no tienen importancia? Why are we worried more about the things that are not important? Porque hace falta madurez. Because we need to mature. Diga conmigo, madurez. Say with me, matureness. La salvación es gratis. Salvation is free. Jesús dio su vida por nosotros. Jesus gave his life for us. Y cuando tú recibes a Cristo, And when you receive Christ, es un regalo. it's a gift. Es un regalo de Dios. It's a gift from God. Ibas al infierno You were going to go to hell, y Jesús and Jesus dice, ya yo pagué por ti said, I already paid for you para que vayas a la presencia de Dios. so that you can go to the presence of La God. salvación es gratis, Salvation is free, pero hay un precio para que tú puedas crecer. but there's a price for you to grow. Un precio que es sacrificar tiempo, A price that is sacrificing time, esfuerzo strength, y tener la voluntad dispuesta and having the willing, para que hagas la voluntad de Dios so you can do the will of God y no la tuya. and not your own will. ¿Qué pasa si Dios nos da fuerza, poder y autoridad What happens if God gives us might, power, and authority, y no estamos preparados? and we're not prepared for it? Entonces eres un instrumento peligroso, So you're a dangerous instrument, pero para dañar a otros. but to mess somebody up.
¿Estás entendiendo? Are you with me? Hay gente que no entiende esto. There's people that don't understand this. Y entonces a veces llegan y me dicen, So sometimes they come and say, pastor, ya yo tengo 20 años en el evangelio. Pastor, I've been 20 years in the gospel. ¿Por qué no me pone a predicar? Why can't you put me to preach? Porque no eres maduro para eso. Because you're not mature for it yet. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y se enoja. And they get angry. Entonces cuando alguien se enoja por eso, So when somebody gets mad because of that, está dando la razón you're giving the reason de por qué no es maduro. of why you're not mature. Diga conmigo, ay, ay, ay. Say with me, ay, ay, ay. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora mire esto. Now look at this. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? What is it that God wants to do with us? ¿Y qué necesitamos entonces? So what do we need? Para que podamos ser empoderados To be empowered y usados por Dios. and used by God. Porque una cosa es que tú recibas el poder de Dios, Because one thing is to receive the power of God, la fuerza de Dios, the might from la God, autoridad de Dios. the authority from Y God, otra cosa es que seas usado and another thing is to be used para ejercer ese poder y esa to autoridad. exercise that power and ¿Qué authority. necesitamos? What do we need? Primero que todo, First, dice el apóstol Pablo aquí, the Apostle Paul says que necesitamos that we need espíritu de sabiduría spirit of wisdom y revelación. and revelation. Diga conmigo Say sabiduría with me, wisdom y revelación. and revelation. Dígalo otra vez. Say it again. Sabiduría Wisdom y revelación. and revelation. ¿Qué es sabiduría? What is wisdom? ¿Qué es sabiduría? What is wisdom? En griego es la palabra Sofía. In Greek, it's the word Sophia. Cuando se habla de la sabiduría de los hombres, When you're talking about wisdom from man, quiere decir que usted es capaz de tomar buenas decisiones. it means that you can make good decisions. Y cualquier persona puede tomar decisiones buenas. And anybody can make good decisions. Pero la sabiduría de la que está hablando ahí el Señor But the wisdom that God is talking about there es la sabiduría que viene de Dios. is the wisdom that comes from God. ¿Y sabe lo que significa la palabra sabiduría cuando se refiere a Dios? And do you know what the word wisdom means when it refers to God? Escuche esto, escuche. Listen, Preste atención. pay attention. No se preocupe por el calor. Don't worry about the heat. Cuando estábamos en nuestros países, When we were in our countries, usted no tenía aire acondicionado you didn't have air conditioning y estaba feliz. and you were happy. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Cuando voy a Nicaragua, When I go to Nicaragua, allá hay 300 personas en un salón there's 300 people in a room con techo de zinc, with a aluminum ceiling, tin ceiling, tin ceiling, y nadie se queja. and nobody complains. Todos están encendidos con el fuego del Everybody's Espíritu. on fire with the Spirit. Alguien diga gloria a Dios. Somebody say glory to God. Diga conmigo sabiduría. Say with me wisdom. ¿Cuál es la sabiduría que viene de Dios? What is the wisdom that comes from God? La sabiduría que viene de Dios. The wisdom that comes from God, Escuche lo que es. listen what it is. La sabiduría que viene de Dios The wisdom that comes from God es el poder is the power para gobernar to govern con la palabra de Dios. with the word of God. Porque cuando la sabiduría que usted recibe Because when the wisdom that you receive es la sabiduría de Dios, is the wisdom of God, no la suya, not yours, no la carnal, not the flesh, no la que viene de la carne, not the one that comes from the la flesh. que viene de Dios The one that comes from God tiene el poder de gobernar. has the power to govern. Esa es la sabiduría That's the wisdom que Dios dice that God says que te quiere dar en that abundancia. He wants to give you in abundance. ¿Sabe cuánta sabiduría de Dios hay en el cielo You know how much wisdom of God there is in heaven que no ha sido retirada por usted? that you have not grabbed yet? ¿Por qué cree usted que en los primeros capítulos de Proverbios, Why do you think that the first chapters in Proverbs, lea la Biblia y lea los read Proverbios? the Bible and read the Proverbs, Los primeros capítulos de Proverbios the first verses in Proverbs, hablan de la necesidad it talks about the need de clamar por sabiduría of de Dios. crying out for the wisdom of God. Si usted no tiene la sabiduría de Dios, If you don't have the wisdom of God, usted sigue actuando en la carne. you continue to act in the flesh. Dios te quiere empoderar, God wants to empower pero you, para eso necesitas sabiduría, but you need wisdom for no that, la tuya. not your own wisdom. Cuando tú dices, por ejemplo, When you say, for example, yo creo, I believe, te voy a dar este consejo, I'm going to give you this advice que yo creo, that I think eso es sabiduría humana. that's human wisdom. Pero cuando tú dices, But when you say,
Dios dice, God says. la palabra de Dios The word dice, of God says. y das una palabra And you give a word por la palabra de Dios. through the word of God. Eso es sabiduría de That's Dios. wisdom from God. Cuando tú eres capaz de poner en práctica When you're able to put into practice la palabra de Dios, the word of God, entonces eres sabio. then you are wise. Por eso dice la misma Biblia That's what the Bible itself que el says. principio de la sabiduría That the beginning of wisdom es el temor de Jehová. is the fear of the Lord. Wow. Wow. Entonces, si vas a aplaudir a Jesús, hazlo con If ganas. you can applaud to Jesus, do it like you mean it. Mire, aquí está mi mamá y mi suegra. Look, my mom and my mother-in-law are both here. Las dos están aquí. Both of them. Ellas saben que cuando nace un sobrino, They know that when a nephew or niece is born, lo primero que le digo a mi sobrino, the first thing I tell my niece or nephew, recién nacido, just born. acaba de salir del vientre de su mamá. They just came out from the womb of their mother. Las primeras palabras que le digo, The first words I say, le digo, te voy a dar tu primera lección como tío y como pastor. I say, I'm going to give you your first lesson as an uncle and as a pastor. Y le digo esto, And I say this, el principio de la sabiduría the beginning of wisdom es el temor de Jehová. is the fear of the Lord. Diga conmigo, necesito sabiduría. Say with me, I need Vamos, wisdom. abra su boca, dígalo. Open your mouth, say it. Necesito sabiduría. I need wisdom, Pero la sabiduría de Dios, but the wisdom from no God, la de los hombres, not man's, la de Dios, God's. que es la que me va a ayudar a gobernar. It's the one that's going to help me govern. Y cuando tú eres sabio en tu propia opinión, And when you are wise in your own opinion, ay, 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 te vas a equivocar. you're going to make mistakes. Por eso también dice la Escritura, That's why the scripture says, no seas sabio do not be en wise tu propia opinión. in your own Es opinion. decir, no te creas tú que tu sabiduría humana It's not to say that your own human wisdom va a ser mejor que la de Dios. is going to be better than God's. ¿Me está entendiendo? Are you ¿Qué understanding? necesitamos entonces? So what do we need? Dígalo, dígalo. ¿Qué Say it necesitamos? with me. What do we need? Dígalo, dígalo. Say it, say it. Sabiduría de Dios. Wisdom from God. Pero dice, espíritu de But it sabiduría says spirit of wisdom y de revelación. and revelation. Escuche esto. Listen to this. La palabra revelación, The word revelation, apocalipsis, revelation significa descubrir algo que estaba oculto. means to discover something that was hidden. Hay tanto que Dios te quiere enseñar. There's so much that God wants to teach you. Si tú estarías dispuesto a recibirlo de Dios. If you would be willing to receive it from God. Y escuche esto. And listen to this. Todo lo que Dios quiere revelar. Everything that God wants to reveal, Vamos, preste atención. pay attention. Preste atención. Pay Que attention. por eso es que no recibes Because that's why revelación. you don't receive revelation. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Todo lo que Dios quiere revelar. Everything that God wants to reveal. Hay personas que a veces me dicen, There's people that tell me sometimes, pastor, pero ¿cómo es eso de revelar? Pastor, but what is that about revealing? Yo nunca he recibido nada. I've never received anything. Porque todo lo que Dios quiere revelar, Because everything that God wants to reveal, no te lo va a revelar He's not going to reveal para que te lo metas al bolsillo. so that you can put it in your pocket. Lo que Dios quiere revelarte a ti, What God wants to reveal to Dios quiere you estar seguro wants to be sure de que tú lo vas a poner en práctica. that you will put it into practice. Escucha esto. Listen, Cuando tú recibes una palabra de revelación when you receive a word of revelation y no la pones en práctica, and you don't put it into practice, ya no es revelación. it's not revelation anymore. Diga conmigo, ay, ay, ay. Say with me, ay, ay, ay. Hasta me cayó por aquí el Espíritu de Dios. The Holy Spirit fell here just now. Cuando tú recibes revelación, When you receive ¿qué es revelation, revelación? what is revelation? La palabra apocalipsis significa esto. The word revelation means this. Significa cuando Dios When God habla contigo, speaks with you, las cosas que un ser humano común y corriente the things that a common human being no puede entender. can't understand, Pero mira cómo se recibe but revelación. look how you receive revelation. Cuando Juan fue llevado a la presencia de Dios When John was taken to the presence of God para recibir la revelación de los últimos tiempos, to receive the revelation of the last times, dice la Biblia esto: the Bible says this. estaba yo en el Espíritu. He says, I was in the Spirit. ¿Cómo estaba? How was he? Si tú no estás en el Espíritu, If you're not in the Spirit, ¿qué revelación vas a recibir? what revelation are you going to receive? La revelación que vas a recibir The revelation you're going to receive es lo que pasó en el capítulo anterior de la novela. is what happened before in the soap opera, O vas a recibir la revelación de quién ganó el partido. or who won the game.
Porque tu mente está ocupada de eso. Because your mind is occupied on that. ¿Cómo estaba Juan? How was John? Ahora entienda esto. Now understand this. Esta Biblia This Bible es la palabra de Dios. is the Word of God. Esta es la palabra de Dios. This is the Word of God. Y Dios quiere revelársela a cada uno de nosotros. And God wants to reveal it to each and every one of us. Que tú la agarres For you to grab it, y que la abras. open it. Y cuando dice aquí, And when it says here, id y haced discípulos. go and make disciples. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. I'll give you a simple example. Mateo 28. Matthew 28. Id y haced discípulos. Go and make disciples. ¿Qué significa que recibas revelación de ese pasaje? What does it mean for you to receive revelation from that passage? ¿Sabes qué significa que recibiste revelación? Do you know what it means that you received the Que revelation? te pares de tu asiento That you stand up from y your le chair vayas a hablar a alguien de Cristo. and you speak to somebody about Christ. Mientras tú sigues sentado ahí sin hacer nada, While you stay sitting down without doing anything, no has recibido revelación ni de las cosas más simples. you haven't received revelation from the simplest things. Entonces, ¿cómo crees tú que Dios te va a revelar las cosas más profundas? So how do you think God will reveal the most profound things? ¿Cuáles eran las cosas que Dios le mandó a hacer a los discípulos primero? What did God tell the disciples to do first? Escuche eso. Listen to this. Lo primero que Jesús le mandó a hacer a los discípulos: The first thing God sent the disciples to do, preparen una cena. prepare dinner. Sigue a este que lleva un cántaro. Follow this person, he has a jug. Búscame un burro. Look for a mule. ¿Qué revelación necesitamos para ir a buscar un burro? What revelation do we need to go find a mule? ¿Aló? Hello? Lo que necesitas es seguir las instrucciones con obediencia. What you need to do is follow the instructions with ¿Me obedience. está entendiendo? Are you understanding? Después que los discípulos After the disciples siguieron las instrucciones simples, follow the simple instructions, entonces dice la Biblia then the Bible says que cuando Jesús resucita, that when Jesus resurrects, duró 40 días 40 days hablándoles speaking los misterios the mysteries del reino of the de kingdom Dios. of God. Alguien está Is entendiendo. somebody understanding? Si tú no eres capaz de recibir If you're not able to receive las cosas más sencillas, the most simple things, ¿cómo vas a recibir las más profundas? how are you going to receive the deeper things? ¿Están vivos? Are you alive? Escuche esto. Listen to this. Y dice el apóstol Pablo: And the Apostle Paul says, yo oro por ustedes I pray for you para que recibas so that you can receive espíritu a spirit de revelación, of revelation, espíritu de spirit sabiduría of wisdom, en el conocimiento de Él, and the knowledge of Him, para que entonces puedas recibir poder, so that you can then receive power, autoridad authority, y fuerza. and might. ¿Están entendiendo? Are you understanding? ¿Están aquí o no? Are you here or not? Segundo, anote allí. ¿Qué más Second. necesitamos? What else do we need? Dice el versículo que leíamos. The verse that we were reading, Dice, it says, necesitamos we need espíritu de revelación spirit of en el revelation conocimiento de Él. and the knowledge of Him. Y dice, alumbrando, versículo 18, And it says, verse 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Diga conmigo esperanza. say with me, hope. No los escucho. I can't hear you. Otra vez, Hope. otra vez. Hope. Dígalo otra vez. Say it again. Escuche eso. Listen to this. ¿Sabe lo que dice allí? Do you know what it says there? Para que sepáis cuál es la esperanza So that you can know what the hope is a que Él os ha llamado. of His calling. Escuche esto. Listen to this. Diga conmigo esperanza. Say with me, hope. No lo escucho. No, I can't hear you. Dígame algo duro. Say Dígame something. esperanza. Hope. Ok, ahora sí. Okay, now. Ahora la palabra esperanza allí The word hope there es expectativa. is expectation. Diga conmigo expectativa. Say with me, expectation. Vamos, pero dígame algo, no se me duerma. Don't sleep. Expectativa. Say expectation.
¿Sabe lo que Dios está diciendo? Do you know what God is saying? Ojalá entendieras Hopefully you will la understand expectativa que tengo de ti. the expectations I have of Lo you. que espero que tú hagas What I expect for you to con do el poder que te quiero entregar with en the tus manos. power that I want to give you. Ojalá entendieras Hopefully you la understand expectativa que tengo the expectation I have, para que no estés sentado allí so you're not sitting down calentando una silla just warming up a chair, bien incómoda. uncomfortable. Escuche, escuche. Listen, Para que sepáis cuál es la expectativa. Cambia la palabra esperanza por expectativa. change the word hope to Para que expectation, entiendas la expectativa que Dios tiene de so ti. you can learn the expectation that God has of you, Y cuáles son las riquezas de su gloria. and what are the riches of His glory. ¿Sabe lo que pasa con nosotros los seres humanos? Do you know what happens with us human beings? Estamos siempre más preocupados por lo que vemos We're always worried about what we see en vez de estar preocupados por lo que no vemos. instead of being worried about what we don't see. Entonces cuando tú estás así, So when you're that way, no vas a ver la expectativa de Dios, you're not going to know the expectation from ni God, vas a ver nada, and you're not going to see porque anything estás preocupado because you're worried por llenar la panza mañana. about filling up your belly for tomorrow. Cuando tú entiendes When you understand que Dios tiene expectativas contigo that God has expectations y from que you, Él ya dijo en su and palabra that He already said in His que Él word te va a proveer, that He will que provide, Él va a cuidar de ti, He will take care of que Él va a you, llenar tu He alacena, will fill your- Él va a your llenar tu table, refrigerador, your Él va a refrigerator, pagar tu He renta, will pay your rent, Él va a hacer todo lo que necesites. He will do everything that you need. Si es que tú entiendes If you que Él understand tiene grandes expectativas that He contigo. has great expectations from you. Diga conmigo, ay, ay, ay. Say with me, ay, ay, ay. Pero mientras seguimos dando vueltas, But while we're making circles, going around in circles, nos parecemos a Israel, we look like Israel. que no entendieron la expectativa de Dios. They didn't understand the expectation of ¿Usted sabe God. lo que Dios puso en las manos de Israel? You know what God put in their hands? Escuche esto, escuche. Listen, listen. Cuando Dios llama a Israel, When God calls Israel, Él puso en las manos de Israel He put in Israel's hands el poder de Dios the power of God para que manifestaran a todas las naciones to manifest to all the nations quién es el único y verdadero Dios. on who is the one and true God. Y no lo entendieron. And they didn't understand it. Wow. Wow. Y hoy Dios entrega a la iglesia lo mismo And today God gives the same thing to y the church. algunos no lo han entendido. And some have not understood it yet. Vamos a avanzar. Let's advance. ¿Qué más necesitamos? What else do we need? ¿Qué más necesitamos? What else do we need? Diga conmigo revelación. Say with me, revelation. Revelación Revelation del supereminente poder de Dios. of the great power of God. ¿De qué dije? What I say? No, hombre, ustedes están como con sueño. No, you guys are sleeping. ¿Qué dije? What I say? ¿Qué dice el versículo 19? What does Versículo verse 19. 19 say? Ponme el 19 ahí. Put 19 up ¿Y there. cuál la supereminente grandeza de su poder? And what is the exceeding greatness of His power? Escuche esto. Listen to this. Hay dos palabras que significan poder en la Biblia. There's two words that mean power in the Bible. Dos palabras principales Two principal words. en griego. In Greek, Una es kratos one is kratos, y otra es dunamis. and the other one is dunamis. Las dos se traducen como poder. The two are translated as power. Aquí es la palabra kratos. Here's the word kratos. ¿Qué significa esa palabra? What does that word mean? Significa dominar. It means to dominate. ¿Qué significa? What does it mean? Y ahí dice And it says, la supereminente grandeza the exceeding greatness de su dominio, podemos decir. of His dominion, we can say. ¿Para qué? For what? De su poder, ¿para qué? For what? Para con nosotros. With us. Es decir, que Dios quiere entregarte a ti It's to say that God wants to give you el poder the power para dominar. to dominate. ¿Para dominar a quién? To dominate who? ¿A la esposa? Your wife, ¿Al hijo? the son, ¿Al perrito? the dog. ¿A quién? Who? ¿Para dominar dónde? To dominate in what area? Pero dígame algo, ¿para dominar Tell me. dónde? To dominate where? Para dominar todo lo que se mueve en el mundo To espiritual. dominate Para everything que that moves usted gobierne in the donde spiritual quiera world. que llega. So you Para govern que usted tome dominio. wherever you go. Y cuando usted llega, You take dominion. usted dice, And when you get aquí there, voy a establecer el poder de Dios. You say, I will Aquí voy a establish establecer the el power dominio of de God. Dios. The Aquí power voy a of God. establecer. I'm going to establish.
Too deep. Muy profundo. Mire esto, mire. Look at this. Son dos palabras que significan poder. Two words that mean power. Mire esto. Look at this. En Apocalipsis 1:8 In Revelation 1:8, dice que Jesús it says that Jesus nos hizo a nosotros made us reyes y sacerdotes. kings and priests. Escuche esto. Listen to this. ¿Qué nos hizo? What did he make us? ¿Qué nos hizo? What did he make us? ¿Qué dije? Apocalipsis ¿qué? What I say? Revelation 1:6. 1:6. 1:6. 1:6. Apocalipsis 1:6. Revelation 1:6. ¿Nos hizo qué? He made us what? ¿Qué nos hizo? What did he make us? ¿Cómo? How? Y a él sea que And to him be what? la gloria. The glory. ¿Y el qué? And what? ¿Y el qué? And what? Dígalo duro, ¿qué? Say it loud. La palabra imperio allí The word empire es la there, misma palabra kratos, it's the same word katos. que significa dominar. That means to dominate. Es decir, que Dios agarra y te dice a ti, ahora te voy a investir It's that to say that God grabs you and como says, I'm going to reyes, make you a como king, a sacerdotes, priest. para que donde quiera que vayas, So wherever you go, establezcas el you dominio, establish the el dominion, imperio de Dios, the empire el of reino God, de Dios. the kingdom of Si es God. que has entendido que If you have understood, ya conmigo allá. say with me, ay, ay, ay. Pastor, Pastor, pero a mí nadie me cree. but nobody believes me. Déjame tomar agua mejor. Let me drink some water. Hold on. Mira esto. Look at this. Dice también la Biblia The Bible also en says Hechos 1:8 in Acts 1:8 que recibiremos that we will receive poder. power, Pero aquí la palabra poder but here the word power es dunamis. is dunamis. ¿Qué significa dunamis? What does dunamis mean? Dunamis es poder para hacer milagros. It's power to do miracles. Dunamis es poder para hacer lo sobrenatural en esta tierra. Dunamis is the power to do the supernatural on this earth. Dunamis es el poder It's the power de bajar del cielo to bring from lo que heaven no se ve what you para don't que se see manifieste so it will be en esta manifested tierra on this por earth el poder with the de power la gloria de Dios. of the glory of ¿Me God. estás entendiendo ahora? Are you understanding me now? Entonces Dios te da So God gives you poder para hacer milagros. the power to do miracles Te da el poder and gives you the para power establecer su to reino establish His donde kingdom quiera que vayas. wherever you Que go. no me digas So don't tell que me no lo puedes hacer, that you can't do que it, en esta casa because in this hay house poder, there's hay power, autoridad, there's authority, y hay dominio. and there's dominion. Alguien de un grito de Get ready, victoria. shout of victory. Tele que rebeshele que la raya la rara ele que tarraba a la rara ele que te re re rebeshele re a tele re rebeshele que tarrara. Dice el Señor, llegó el día The Lord said the day has en come que se te acabaron las excusas. that your excuses are Se over. te acabaron. They're over. Ya no tienes You excusas have no more para excuses decir que no lo puedes to say hacer. that you can't do it. Ahora es el tiempo Now is the de time salir a la calle to go out to the street, para tomar dominio, to take dominion, para ejercer poder, to exercise the para ejercer power, autoridad, authority, para que el enemigo so retroceda, the enemy goes back, para que el mundo so sepa the world can el know Cristo de that poder the Christ of ha power llegado has a arrived esta to casa. this house. Yeah. Hallelujah. Dile que tiene al lado. Pero para eso Tell the person next to you, but for that, necesitas la revelación you need y revelation la sabiduría de and Dios. the wisdom from God. Y tienes que ser atrevido And you gotta be para willing ir to y do it, darle una palabra, to give a para word, ir y decirle Cristo te ama. to say Christ loves you. Levántate en el poder de Dios. Stand up in the power of God. Vamos a seguir, vamos a seguir. Let's continue. Let's continue. Ya me estoy emocionando. I'm getting emotional. Mire esto. Look at this. ¿Qué más necesitamos? What else do we need? Versículo 19. Verse 19.
19. 19. Efesios 1:19. Ephesians Vamos, tome su 1:19. asiento, tome su asiento, Take tome your su seats. asiento. Take your seats. Dice, It says, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder and what is the exceeding greatness of his power para con nosotros? toward us who believe? ¿Cómo dice? What does it say? Para con nosotros. Towards us who believe. ¿Cómo dice? What does it say? Los que creemos. Those that believe. ¿Cuántos creen aquí? How many believe here? ¿Cuántos creen? How many believe? Diga, entonces yo tengo poder. So say, I have power. Pero dice eso, But it says that según la operación according to the working del poder de su fuerza. of his mighty power. Diga conmigo, fuerza. Say with me, might, Diga fuerza, might, fuerza. might. Otra vez, fuerza. Say it again, might. ¿Qué es eso? What is might? ¿Qué es fuerza? What is might? ¿Sabe lo que es fuerza? Do you know what might is? Es la capacidad y la habilidad It's the capacity and ability de convertirte en un guerrero de Dios. to become a warrior for God. Para avanzar pase lo que pase. To go forward no matter what. Para que Dios te dé una fuerza y una So fortaleza that God gives you a strength que es sobrenatural. and a might that is supernatural. Que no importa lo que hay al frente. That it doesn't matter what's in Tú front of dices, you. para allá voy. You say, I'm going. Voy a ir para allá. I'm going. Y así como esos And just like jugadores that, de fútbol those that play americano football, American que football, dicen, yo voy a you pasar. say, I'm gonna go. Y no importa que hayan 20 hombres allí. It doesn't matter if there's 20 men in Yo front of voy me. a pasar. I'm gonna pass. Y pasa. And you pass. Eso es la fuerza. That's the might. Tome, levante su mano derecha. Raise your Diga, right hand up. yo recibo Say, ahora. I receive Yo now. recibo I ahora. receive now. Yo la recibo I ahora. receive it now. Esa fuerza. That might. Esa fuerza. That might. Ese espíritu de That fuerza. spirit of might. De fuerza. Of might. De fuerza. Of might. Para avanzar. To advance. Para avanzar. To go para forward. avanzar. To Para conquer. avanzar. To Nada advance. me para. Nothing Nada stops me me. para. Nothing stops me. Nothing stops Nada me. me para. Nada me para. Nothing stops Hay me. poder. The Hay power. poder. There's Hay power. poder. There's Hay power. poder. There's power. Hay poder. There's power. Hay poder. There's power. Hay poder. There's power. Yeah. Hallelujah. Toca que tiene al lado, dile, ya estoy eléctrico. Touch the person next to you, say, I'm electrified. Wow, estoy eléctrico. I'm electrified. Ahora escúcheme. Now listen to me. El mejor ejemplo de la fuerza The best example of might es Sansón. is Samson. Pero escuche esto. But listen to this. Cuando tienes fuerza, When you have might, poder power, y autoridad, and authority, pero eres inmaduro, but you're immature, te pasa lo que Sansón. it'll happen what happened to Samson. Sansón tenía poder, Samson had power. tenía fuerza. He had might. Pero mire lo que pasa. But look at what happens. Espéreme un momentico. Wait for a minute. Preste atención a esto ahora. Pay attention to this now. Porque ahora tienes que aprender. Because now you have to learn. No existe tal cosa como un llanero solitario. There's no such thing as a person that's by themselves. ¿Ya? Amen. There's no Lone Ranger. That doesn't exist. No existe eso. El llanero solitario. There's no Lone Ranger. Y ese es el problema. And that's the problem. Cuando tú crees When you think que es con tu fuerza. that it's with your strength. Cuando tú crees que recibiste tanta fuerza When you think you receive so much strength que tú la puedes hacer solo. that you can do it all by yourself. Y cuando no valoras lo que Dios te dio. And when you don't value what God has given you. Diga conmigo allá. Say with me, ay, ay, ay. Sansón fue escogido antes que naciera Samson was chosen before he was born. y fue ungido con el espíritu de fuerza. And he was anointed with the spirit of might. Él iba a ser levantado He was going to be lifted up para que liberara a toda una nación, to liberate a nation. pero nunca maduró. But he never matured. Siempre estaba pendiente de las mujeres, He was always after the women, de él mismo. himself. ¿Me está entendiendo? You understand it? ¿Están aquí? Are you here? Tenía tanta fuerza Sansón Samson had so much might que venció un ejército con un hueso, that he conquered an army with a bone con la quijada de un burro. from an animal. Pero
¿Sabe cuál era el problema de Sansón? But you know what his problem was? Todo lo que Dios le decía que no hiciera, Everything that God told him not to do, él lo hacía. he would do it. Él fue dedicado a Dios He was dedicated to God. y se le dijo, And they told him, no puedes beber vino ni nada que te contenga uvas. you cannot drink wine or anything with grapes. No puedes cortarte el cabello. You cannot cut your hair. No puedes tocar a un muerto. You can't touch a dead person. Y todo eso fue lo que hizo. And he did all of that. Y cuando no lograba, mire esto, cuando no lograba lo que él quería, And when he didn't reach what he wanted to do, entonces se enojaba. so he got angry. Cuando su papá no le trajo la novia que él quería When his dad didn't give him the girlfriend that he wanted, y se la dieron a otro, and they gave it to somebody else, entonces agarró zorras, las amarró por los rabos, las tiró con teas encendidas y creó un desastre allí. he created a disaster. ¿Me está entendiendo? You understanding? Y cada vez se enamoraba de la mujer incorrecta. And he was in love with the wrong woman. Pero el gran problema era su falta de sujeción a But the Dios. great problem was his lack of submissiveness to God. Cuando tienes fuerza, When you have strength, cuando tienes poder when you have power, y tienes autoridad, and you have authority, pero no eres maduro, but you're not mature, no tienes un buen fin. you don't have a good end. Estoy dejando que reciban un poquito. I'm letting you receive a little bit. Sansón pudo haber sido el más grande de todos los jueces de Samson Israel. could have been the greatest, Y terminó él arrepintiéndose but he finished repenting después de ser el juguete after being the toy de sus enemigos. of his enemies. Escucha esto. Listen to this. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu vida When God is not first in your life, y tú no quieres recibir instrucción, and you don't want to receive instructions, tú no quieres recibir corrección, correction, te vuelves terco, you become stiff, stubborn, stubborn, hardhead. de cabeza dura. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Y empiezas a confiar en quien no debes. And you start to trust in the one that you shouldn't trust. ¿Sabe lo que hizo Sansón? You know what Samson did? Dice la Biblia. The Bible says, Eso está en Jueces capítulo 13, 14 y 15, léase. this is in Judges 13, read it. Dice la Biblia que Sansón lo último que hizo, The Bible says that the last thing that he did, dijo que entregó todo su corazón a Dalila. he gave all his heart to Delilah. Delilah. ¿Cuánto dio? How much? Dice que entregó todo su corazón a He ella. gave all his heart to ¿Sabe Delilah. lo que eso significa en la Biblia? You know what that means in the Bible? Cuando la Biblia dice que entregó todo su corazón, When the Bible says that he gave all his heart, significa que entregó toda su voluntad. means that he gave all of his will. Diga conmigo allá. Say with me, ay, ay, ay. El hombre más fuerte The strongest man que tenía la autoridad de Dios, that had the authority que from tenía God, la unción de Dios, had the anointing from God, por ser tan cabezadura, for being so hard-headed, terminó como terminó. he finished the way he finished. ¿Están aquí, verdad? You're here, right? ¿Todavía están aquí? Are you still here? Entonces escucha esto. So listen to this. ¿Qué necesitamos? What do we need? Necesitamos madurar. We need hijos. to mature, sons and daughters. Necesitamos entender que somos hijos. We need to understand that we are children, Que somos hijos. sons and Que daughters. usted tiene que ser hijo de That esta you got to casa. be a son or daughter of Que this usted house. tiene que crecer. You got to grow. Cuando a usted no le gusta crecer When you don't want to grow, y usted quiere que le den poder antes de and crecer, you want power before you grow, eres peligroso. you're dangerous. Eres bien peligroso. You're too dangerous. No se te puede dar We poder can't give you power si todavía no eres un hijo. if you're still not a son or daughter of this Porque house, vas a dañar. because you will mess up. ¿Estás entendiendo? Are you understanding? Eso es lo que mucha gente no entiende. There's a lot of people don't En understand this. esta casa In this house, yo necesito tener hijos. I need to have children. Aquí hay muchos lugares donde usted puede ir You can go to many places here en esta ciudad. in this city, Y si usted va ahí, and if you go, lo reciben rápido. they'll receive you quickly. ¿Usted viene a Nueva Esperanza? You come to here? No, hombre, usted es un salvaje. No, you're a salvage. Venga, lo ponen a predicar de una. No, they put you to preach right away. Cuando alguien viene aquí, viene de otro lado, When somebody comes here from another place, le digo, vete a tomar los I discipulados. say, go take the discipleships. Ah, pero ya yo me sé eso. Oh, but I already know all of that. Me estás diciendo que no eres maduro, vete al You're discipulado. telling me you're not mature. Go to the discipleship.
Es que ya yo estudié todo eso. Oh, I already studied all of that. Podrás haber estudiado, pero no eres maduro. You could have studied it, but you're not mature. Toca que tiene al lado, dígale, ¿eso fue contigo o conmigo? Touch the person next to you and say, was that with you or with me? Si no eres hijo todavía, If you're not a son or a daughter yet, si no te duele tu casa, if it doesn't hurt when something happens in your ¿cómo house, te voy a poner de líder de algo? how am I going to put you as a leader in something? Si todavía ni te identificas con tus padres espirituales, If you still don't identify yourselves with your spiritual todavía no parents, entiendes lo que es honrar a tus you padres, still don't understand what it is to honor your no parents, entiendes lo que es sujeción a la autoridad. you don't know what submitting to the authorities ¿Quieres is, venir a hablar conmigo en vez de hablar con tu líder de casa de paz? you want to come talk to me instead of talking to your O house con of tu peace líder de leader, ministerio. or of the ministry of, No has entendido entonces. you haven't understood it yet. ¿Están vivos? Are you alive? Dígame, estoy vivo, estoy vivo. Say with me, I'm alive, I'm alive. Entonces cuando necesitas So when you need ejercer poder, to exercise power, antes de eso before that, necesitas you need madurar. to mature. ¿Cómo sabemos que estamos madurando? How do we know we're maturing? Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida. When God occupies first place in your life. Cuando no ocupas el tiempo en boberías. When you don't spend your time on dumb things. Cuando no te enojas porque te digan algo. When you don't get angry because somebody calls you Cuando out. alguien viene a mí y me dice, When somebody comes to me and says, pastor, Pastor, pasó por mi lado he passed by my side y no me peló. and he didn't even brush against me. No me dijo hola. He didn't say hi. Dios mío, hija. Say, come on, daughter. Hijo, Son. a veces salgo volando para allá Sometimes I fly, a like, resolver algo y tengo que venir corriendo para acá. going to resolve things, and I got to Para run over montarme. here. Si me pongo a pararme a saludar a todos, If I could stop and greet everybody, se termina el servicio. the service will be done. Y la gente esperando que el pastor venga a And predicar. everybody waiting for the pastor to preach. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Yo los amo a todos. I love everybody. Pero cuando alguien me dice algo así, But when somebody tells me something like me that, está diciendo, no he madurado, pastor. they're telling me I haven't matured, pastor. ¿Están vivos? Are you alive? No, dígame si está vivo. Tell me if you're alive. Me dice, pastor, ya estamos emocionados. Pastor, I was so emotional. Claro. Of course. Pero es importante que pongas los pies en la tierra. But it's important for you to put your feet on the Después earth. te vamos a empoderar aquí. We're going to empower you. Pero si tú eres inmaduro, But if you're immature, vas a salir como alguien que sale con una hojilla y no sabe ni cómo cortar. you're going to leave like somebody that leaves with something and doesn't know what to do with Y it. cortas a todo el mundo. And then they end up hurting everybody. Y los cutting dejas them up. heridos. You leave them hurt. ¿Me estás entendiendo? You understanding? Vamos, dijera ahora. Say no. Diga conmigo, ya entendí. I understood. Ya entendí, ya entendí. I already understood. I Muy bien, understood. entonces ¿por qué no vienes a los discipulados? So why don't you come to the discipleship? ¿Por qué todavía no has entrado a una casa de paz? Why haven't you gone to the house of peace? Es que no tengo tiempo. I don't got time. Ah, Oh, muy bien, very well. muy bien. Very well. Entonces cuando tengas tiempo, So when you have time, tendrás tiempo para crecer you will have time to grow y para ejercer el ministerio. and to exercise your ministry. Lo que muchos no saben, What many don't know, que cuando tú le das a Dios, that when you give to God, Él te devuelve el doble. He gives you back double. Si le das tiempo a Dios para invertir en tu crecimiento, If you give God time to invest in Él te your, va a devolver el doble. for you to grow, He will give you Mire lo double. que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Dios siempre multiplica. God always multiplies. Todo lo que pones en las manos de Dios, Everything you put in God's hands, Dios lo multiplica. God will multiply Si it. pones tiempo en la mano de If Dios, you put time in Él God's lo hand, multiplica. He will multiply it. Pones peces y panes, You put Él lo fish and multiplica. bread, He will Pones multiply. tus bienes, Él los You multiplica. put your goods in His hands, He will multiply. Pero cuando no quieres poner nada, But when you don't want to put anything, ¿sabes qué vas a recibir? do you know what you're going to receive? Nada. Nothing. Entonces cuando la gente termina yéndose So when people leave, y dice, no, me fui de la iglesia, say, no, I left that church. nunca me pusieron a hacer nada, They never put me to do anything porque nunca maduraste. ¿no? because you never matured. Toca que tiene al lado, dígale, ¿eso fue contigo o conmigo? Touch the person next to you and say, was that with you or with me? Dígale, con ninguno porque usted sigue aquí. Say, with none of us because you're still here.
Hay que madurar. We got to mature. Dios quiere darnos el poder de su fuerza. God wants to give us the might of His power. Pero tienes que madurar. But you got to mature. Tienes que madurar. You got to mature. Tienes que madurar. You got to mature. Tienes que madurar. You got to mature. Dígale, tienes que You madurar. got to mature. Ya vamos a terminar. We're almost going to finish. ¿Qué más necesitamos? What else do we need? Diga conmigo. Say with me. Necesitamos We need la revelación. the revelation. La revelación The revelation de la autoridad de Cristo. of the authority of Christ. Wow. Wow. Escuche esto. Listen. Si usted no entiende esto como una persona madura, If you don't understand this as a mature person, usted es peligroso. you're dangerous. Versículo 21 dice: Verse 21 says, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Wow. wow. Mire la autoridad que le dieron a Cristo. Look at the authority that they gave Christ. Escuche, se lo leo otra vez. I'll read it again. La Verse autoridad que le 21. dieron a Cristo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Vamos a hablar en términos judiciales y legales. Let's speak in legal terms. Le dieron un power of attorney Le dio poder con todos los privilegios, with all the privileges, sin ninguna limitación. without limitations. En este tiempo, In this time, en el tiempo venidero, in the time to come, en el tiempo pasado, in the past, en toda la eternidad, all eternity, en el cielo, in heaven, en la tierra, on earth, debajo de la under tierra, the earth, donde quiera que se esconda, wherever you hide, allí Jesús tiene autoridad. Jesus has authority. Wow. Wow. No hay lugar donde el demonio se pueda esconder. There's no place where the demon can hide. Allí Jesús tiene autoridad. Jesus has authority there. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y mire lo que dice. And look at what it says. Jesús Jesus lo recibió. received it. Escuche eso. Listen, En Mateo 28:18 dice, Matthew 28:18. Jesús se le acercó y les dijo, Jesus got close to them and said, toda autoridad me ha sido dada. all authority has been given to me. Toda, All of it. toda. All of Diga it. conmigo, toda. Say with me, all of it. Toda, All of it. toda. All of it. Filipenses 2:9 y 10. Philippines 2:9 and 10. Por lo cual Dios también lo exaltó For which God- hasta lo For sumo which God exalted to the highest. y le dio un nombre que es sobre todo And nombre, gave him a name above every name. para que en el nombre de Jesús So that in the name of se Jesus, doble toda rodilla every knee will bow down. de todos los que están en el cielo, From all those in heaven, en la tierra on earth, y debajo de la and tierra. under the Vamos, earth. dele un grito de victoria. Shout for victory. Levante su mano derecha y diga, Lift up your right hand and say, Jesús tiene toda autoridad. Jesus has all authority. Jesús tiene toda autoridad. Jesus has all authority. Ahora mire esto. Now look at this. Jesús tiene tanta confianza en usted. Jesus has so much trust in you. Wow. Wow. ¿Usted sabe lo que es esto? Do you know what this is? Usted necesita de verdad revelación sobrenatural para entender You esto. truly need supernatural revelation to Ya understand escuchó todo lo this. que dijo Jesús donde tiene autoridad. You already heard everything Jesus said about the authority. Ya escuchó, ¿verdad? You heard it, right? Mire lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. Ahora se la doy a ustedes. Now I give it to you. Wow. Wow. La mayoría de ustedes no lo entendieron, The majority of you didn't understand it. porque por eso se necesita revelación. Because that's why you need revelation. Si entendieras lo que es la autoridad de Jesús, If you understand what the authority of Jesus is, hubieses caído arrodillado al piso allí. you would have fell to your knees right then and there. No lo has entendido, ¿ves? You haven't understood it, see? No lo has entendido. You haven't understood it. Cuando Jesús dice que Él la dio a su iglesia, When Jesus said that he gave it to his church, la dio, toda la autoridad la dio a su iglesia. all his authority he gave to the church. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Do you know what Jesus did? Te empoderó He empowered you con
todo dominio, with all dominion, con todo poder, with all power, con toda fuerza with all might, y con toda autoridad. and with all authority. ¿Para qué? For what? ¿Para decir yo soy el más grande? To say I'm the biggest one here? No, yo sí puedo hacer. Oh no, yes I can Yo do predico, it. I can preach. canto, I bailo, sing, I dance. me paro de cabeza. I can stand on my head. No, no es para eso. No, it's not for that. Es para que expandas el reino. It's so that you expand the kingdom. Es para que vayas a los lugares So you can go to the places donde la gente no va. where people don't go. Aquí en la iglesia es fácil ser evangélico. Here in the church it's easy to be an Aquí evangelic. todo el mundo dice, yo soy cristiano. Everybody says here, I'm Christian. Amén, aleluya. Amen, hallelujah. Allá en la calle In the street, es que tienes que manifestar el poder de Dios. it's where you need to manifest the power of Pastor, God. ¿cuándo me va a dejar predicar? Pastor, when can I preach? Vete a la calle y Go predícale to a la the gente. street and preach in the Vete a la street. calle. Preach. Anda a los restaurantes. Go to the Anda a restaurant. los centros comerciales. Go to the mall. Anda donde venden tacos. Go wherever they sell Anda donde tacos. venden juguetes. Where they sell donde toys. venden pupusas. Where they sell Donde pupusas. venden baleadas. Where they sell Anda y baleadas. predica ahí. Go and preach there. Es que yo quiero el púlpito. Oh no, but I want to be on the pulpit. Tu púlpito está en la calle. Your pulpit is in the street. Allí es donde hay que ejercer poder. There's where we need to exercise Ahí es power. donde hay que sacarle los demonios a la gente. Where we need to cast out Ahí es demons from donde hay people. que darle palabra Where we got to en give el the poder word y la of God and autoridad de the Cristo. power and authority of Ahí es donde Christ. te tienes que parar firme That's where you need to get up para firmly que se te vea por tu testimonio so you can see it from your que testimony tú eres un hijo de Dios. that you are a son of God. ¿Alguien está entendiendo eso? Is somebody understanding this? Dios quiere darte poder, God wants to give you power, autoridad, authority, fuerza, strength, pero para que eso se haga una realidad, but for that to become a reality, que digerir you got to lo que significa know recibir el poder de Cristo what it is sobre tu vida. to receive Alguien diga the power of amén. Christ in your life. Por eso dice allí. Por That's eso why dice it says allí. there. That's why it says there. Ya estamos terminando. We're almost finishing. Por eso dice la Biblia. That's why the Bible says. Y sometió todas las cosas And he submitted everything bajo sus pies. under his feet. Todas. Everything. Todas las cosas. Everything. Nada puede estar levantado delante de Jesús. Nobody can stand up. Todo against se rinde a Jesus. sus pies. They all surrender to his Todo feet. está sujeto a Él. Everything submitted to Y him. dice, sujetó todas las He cosas says subjected everything bajo sus pies. under his feet. Y lo dio por cabeza And he gave it as the a head la iglesia. to the church. Cristo es nuestra cabeza. Christ is our head. Dios puso una cabeza en esta casa. God put a head in his house. Dios puso un pastor, un instrumento de Dios. God put a pastor, an Para instrument que from fuera God, cabeza de aquí. to be the head of this Y house. para que todos los hijos de la casa So all the children of this house reciban la herencia. can receive the La inheritance, herencia the del inheritance poder, of the power, la autoridad, the authority, la fuerza the might del Cristo vivo. of the living Para Christ que ejerzas poder. to exercise the Pero power. óyeme, hijo. But listen, son, Óyeme, daughter. hija. Listen. Madura. Get mature. Sal de la bobería. Get out of the foolish Sal things. de la bobería. Get out of the foolish Deja de things. estar oyendo tonterías. Stop listening to foolish Suelta things. eso ya. Let it Y go empieza a ejercer el poder de Dios. and start to exercise the Donde power vayas of God. caminando, Wherever you en las walk, calles, in the en el street, supermercado, in the mall, donde quiera que vayas, wherever you go, abre tu boca. open your mouth. Este es el tiempo This is the de que time tú ejerzas poder, to exercise de que that tú te power, movilices. to mobilize, Movilízate. be mobilized, Muévete. move, Muévete. Ponte Move. de pie. Stand Ponte de up. pie. Stand Vamos, up. Muévete. Stand Tienes up. que empezar a moverte. You gotta start to move. El espíritu de poder The spirit of might viene sobre nosotros. is coming over us. Viene sobre tu vida. It's coming over your life. Ese espíritu de poder That spirit of power que te equipa that equips para ir you a predicar, to go preach, para ir a hablar, to go to speak. para establecer el reino de Dios.